Se aceleran los movimientos para gobernar Pamplona. Sirón, a pesar de la negativa de la socialista Esporrín para darle su apoyo, lo va a intentar. Le ofrece un acuerdo de gobierno o de investidura. Somos muy conscientes de cuáles son las dificultades y vamos a intentarlo hasta el último día, hasta el último minuto. Y Maite Esporrín se mantiene en su idea de no apoyar ni negociar nada con EH Bildu, tampoco con Navarra Suma. La socialista debería votarse a sí misma y esperar a movimientos del resto. Ellos sabrán lo que tienen que hacer, si tienen que dejar que gobierne un gobierno progresista y más social, o tienen que dejar que gobierne Enrique Malla con un gobierno conservador. Pues en esta partida 3, Navarra Suma, Enrique Malla le ha pedido a Maite Esporrín que se abstenga de votarse a sí misma para evitar recibir los votos de EH Bildu. Va a presentarse como candidata a la alcaldía esperando el voto de Bildu, porque si no sería absolutamente imposible que fuese alcaldesa. Entre tanto, en Madrid, Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de contactos para posibilitar su investidura. Primer interlocutor, Unidas Podemos. Sánchez le ha ofrecido un gobierno de cooperación, nuevo término en política. Buscar un gobierno de cooperación. Entendemos que esta es la mejor de las fórmulas porque nos permitiría conseguir un gobierno plural. Un gobierno plural, digamos, sostenido por una base parlamentaria amplia que represente, lógicamente, la proporcionalidad que en función de los resultados toca a la... Y apenas 24 horas después de colgar el silbato, Alberto Undiano Mayenco recibió la insignia de oro y brillantes de la Real Federación Española de Fútbol. Fue durante la asamblea de la misma en un acto emotivo cargado de sorpresas.